de género organizado por Psicofem, Agrupación Estudiantil Feminista de Psicología de la Universidad Mayor, que tiene por objetivo visibilizar y socializar el concepto de género desde las miradas social, jurídica y psicológica. Para la agrupación es relevante abordar el concepto de género desde su mirada más amplia e inclusiva, para construir interrelaciones saludables y de aceptación, a través de la educación y espacios que nos permitan dialogar, reflexionar y deconstruir el género. Para un mejor desarrollo de este conversatorio, les solicito que apaguen sus micrófonos y si surgen consultas y comentarios, escríbanlo en el chat o durante el espacio de preguntas asignados. A continuación, el director de carrera, don Alexis Soto Salcedo, nos dará unas palabras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les doy la bienvenida a nuestra comunidad de estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de Temuco. En especial, le damos la bienvenida a quienes hoy día nos visitan. Jimena, recién decía Jimena, no sé si estabas escuchando, parecer había escrito recién que escuchaba o no escuchaba. Ahora sí. En este contexto, entonces, como les decía recién, le estamos dando la bienvenida, ¿cierto?, a nuestros invitados especiales, a Jimena Briceño, trabajadora social, eh, activa trabajadora, participante o académica de la Universidad de la Frontera, y también vinculada al Colegio de Trabajadores Sociales, a quien he podido escuchar en otros minutos, en otras instancias también, a María José Espinosa, abogada, vinculada también a la temática de género, que amablemente hoy día ha resuelto acompañarnos en esta jornada, y a Cristi Mella, psicóloga, a quien le tengo mucho cariño, a quien estimo mucho, fuimos compañeros, ¿no?, durante muchos años en nuestra formación de pregrado, así que me da gusto tener a Cristi en este espacio virtual. También bienvenida. Quiero agradecer a nuestros estudiantes, ¿no?, a nuestra agrupación feminista de psicología, que han estado durante todo este tiempo de forma muy activa, preocupada por, primero, visibilizar la temática de género y, en segundo lugar, transformarse como un referente o en un referente de la carrera y de la universidad. Ellas son la primera agrupación feminista de la Universidad Mayor, y para nosotros es un orgullo que haya surgido desde psicología. Lo creíamos necesario, creíamos también y creemos también que es un aporte para la universidad y es un aporte para los estudiantes de nuestra carrera y de nuestra universidad. Agradecer también a Miriam León, que es su profesora patrocinante, acompañante, asesora, quien ha estado también allí con mucha energía, colaborando con todas las ideas, ¿cierto?, de las estudiantes que están tratando de dar forma a este proyecto. Quiero dar las gracias también a nuestra audiencia hoy día, que está compuesta por distintas personas que nos acompañan, ¿no? Tenemos estudiantes de psicología, tenemos profesionales, gente de la UFRO, de la Católica, gente de la Santo Tomás, tenemos invitados de distintos lugares que nos acompañan hoy día, así que bienvenidos a todos. Esperamos que sea un entretenido espacio de conversación, eh, y que efectivamente la tecnología, en este caso, nos ayude, ¿cierto?, para poder compartir la temática que tan amablemente han preparado nuestras estudiantes y tan amablemente han decidido compartir nuestras expositoras. Así que bienvenidas y que sea una excelente jornada de trabajo. Buenas tardes, soy Alison, también formo parte de Psicofem y en este momento vamos a dar inicio a las presentaciones con las invitadas,
Quiero recordar que el chat está abierto en caso que entre medio de las presentaciones surjan dudas o comentarios, los pueden ir escribiendo ahí por mientras y al final se habilita un espacio para responder preguntas y comentarios que quieran decir, así que ahí van a ser leídos del chat. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Genial. Bueno, yo soy Francisca de Psicofem y para comenzar, nuestra primera expositora es María José Espinosa Cáceres, abogada de la Universidad Católica de Temuco, diplomada en Derechos Humanos, socia de Abofem Araucanía Gualmapu, integrante de la Comisión Penal y de la Comisión de Familia e Infancia de Abofem, encargada de la Red Regional de Apoyo Psicolegal de Abofem Gualmapu. Se desempeñó como asistente de fiscal y fiscal subrogante en la Fiscalía Regional de Magallanes en las ciudades de Porvenir y Puerto Natales. También se desempeñó como abogada de la Corporación de Asistencia Judicial en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, en consultorio jurídico de Puerto Natales a cargo de materia civil y de familia. Actualmente se dedica al ejercicio libre de la profesión en estudio jurídico en Temuco. ¿Aló? ¿Sí se escucha? Adelante. Sí, ya. Sí. Estoy viendo para compartir las Power. Si me dan un momentito. ¿O me las puedes avanzar, por favor, si a medida que avance? Sí, ningún problema, me va indicando y las Ya, voy a avanzar. ya que así es más fácil, ya. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Espinosa, ya me presentaron y vengo a este espacio especial a conversar sobre legalidad y género. Ahora se puede dar vuelta el Power porque vamos a hacer una breve introducción de las materias que vamos a ver en este espacio, los minutos que se me otorgan, ¿ya? Vamos a hablar sobre violencia de género y su marco normativo, la violencia intrafamiliar como una forma de violencia de género. Vamos también a ver el femicidio como una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género. Y finalmente vamos a hablar de violencia de género y el derecho a la identidad de género. Sigamos con la presentación. Lo primero es entender el concepto de violencia de género. Este término está definido en el artículo 1 de la Convención Belén do Pará, que es un tratado internacional ratificado por Chile que se encuentra vigente. La violencia de género es definida como cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hay que poner énfasis en este concepto, ya que la violencia de género se ejerce contra la mujer, causándole un daño, como dice el concepto, ya sea inclusive se le puede causar la muerte, y esto se contextualiza tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ahora vamos a ver los distintos tipos de violencia que se distinguen en doctrina y en general. Estos tipos de violencia son los siguientes. Nos encontramos con la violencia física, que es la que se ejerce por medio de la fuerza, causando lesiones corporales en la víctima. En segundo lugar, nos encontramos con la violencia psicológica, que es la que se ejerce de manera más sutil, entre comillas, digamos, pero causa un daño también igual de grave que la física, llegando a minar, a dañar en forma tan extrema la autoestima de la víctima. En tercer lugar, nos encontramos con la violencia sexual, que consiste en que el agresor accede a tener intimidad con la víctima en condiciones que no son las ideales, utilizando en este caso la fuerza, la intimidación. La violencia económica también la distingue la doctrina y se podría explicar como una forma de control que tiene el agresor sobre la víctima, de manera de condicionarle los recursos económicos para que ésta pueda subsistir. Y finalmente se distingue la violencia obstétrica, que es aquella que afecta al grupo de mujeres que se encuentran embarazadas y en su proceso de parto, especialmente cuando estas pueden ser agredidas por el personal de la salud, ya sea una institución pública o privada. Podemos continuar con la siguiente lámina. Ahora vamos a ver cuál es el marco legal que regula la violencia de género. Acá hay que distinguir algo bien fundamental. Hay instrumentos internacionales que regulan la materia y también instrumentos internos que veremos más adelante. En cuanto a los instrumentos internacionales, encontramos una serie de tratados internacionales que se encuentran vigentes y han sido ratificados por Chile.
Estos son los siguientes. En primer lugar, nos encontramos con la Convención CEDAW, que es una sigla en inglés, que en su traducción al español significa Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminaciones contra la mujer. Esta convención data del año 1979. Como acabo de señalar, el término que emplea esta convención es de discriminación, no se refiere en especial a la violencia. Es por eso que en el año 1993 se adoptó otro tratado internacional, que es la Declaración de Pau, ya que esta sí acuña y emplea el término de violencia. En este tratado internacional se emplea expresamente el término violencia. Es por esto que esta declaración, la de Pau, viene en complementar y en reforzar la declaración anterior, que es la Convención CEDAW. Bueno, así las cosas, vemos que en el año 1994 se adoptó otra convención, otro tratado internacional, que es la conocida Convención Belém do Pará. Este también es un tratado internacional y bien conocido, uno de los más importantes, porque establece el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Y además esta convención, como lo explicamos al principio, en su artículo 1, define lo que se entiende y define el concepto de violencia de género. Podemos continuar con la ponencia para ver ahora los instrumentos internos. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos internos que reglan la materia sobre violencia de género? Contamos a nivel nacional con distintos cuerpos normativos. En primer lugar, contamos con la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar. Esta ley nos rige desde el año 2005. La importancia de esta ley es que en su artículo 5 define lo que se entiende por violencia intrafamiliar y también acuña el concepto de maltrato habitual, el cual no estaba establecido en nuestra legislación. El maltrato habitual es un delito que se establece recién a partir del año 2005 y esta ley es la que lo establece. El concepto de violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecta la vida o la integridad física o psíquica entre las personas que mantienen una relación de familia o parentesco señalada en la ley. Esto quiero señalar y aclarar que la violencia intrafamiliar no es solo la violencia contra la mujer. Hay otras personas que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Y podemos encontrar, aparte de la mujer, a los niños, niñas, adolescentes, a adultos mayores y a personas discapacitadas que viven en ese mismo hogar. ¿Ya? Ahora, como segundo cuerpo normativo que regula en materia de género, en asuntos de violencia de género, encontramos la ley número 19.968, que es la ley de tribunales de familia. Esta ley, en su artículo 92, establece una serie de medidas cautelares que el juez de familia va a decretar en protección de la víctima y de su grupo familiar cuando hay una situación de violencia. Estas medidas son las siguientes. La más decretada en todos los procedimientos es la prohibición de acercarse a la víctima por parte del agresor. También existen otras medidas cautelares, que son la entrega de los efectos personales de la víctima. Esta medida se da principalmente cuando es la víctima la que tiene que ser en forma intempestiva del hogar común por un hecho puntual de violencia. También se decreta también la medida cautelar de prohibición de portar armas de fuego. Contamos también con la medida cautelar de fijar alimentos provisorios a favor de la víctima y de su grupo familiar. También contamos con la medida cautelar de fijar el cuidado personal provisorio en caso de que hayan hijos en común entre la víctima y el agresor, y así también se fija un régimen directo regular provisorio también cuando hay hijos en común. Y finalmente también se puede decretar la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos al agresor. Esto se establece con el fin de evitar que el agresor pueda celebrar un contrato de compraventa de un inmueble que sirve de residencia principal de la familia y así no afectar a la víctima y su grupo familiar. Y en tercer lugar, como cuerpo legal que se refiere a materia de violencia de género, contamos con el Código Penal. Este, como todos sabemos, es un cuerpo legal que tipifica los delitos y establece las sanciones para cada uno de estos. Ahora, en materia, ¿cuáles son los delitos más recurrentes? Acá nos encontramos con el delito de lesiones, específicamente con el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia familiar, el delito de amenaza también en contexto de VIP, y el delito de desacato. El delito de desacato, lo explico brevemente, consiste en incumplir las medidas cautelares antes mencionadas, en el cumplimiento de las medidas que establece el artículo 92 de la Ley de Tribunales de Familia. Podemos continuar. Ahora nos vamos a referir al femicidio. Bueno, el femicidio es la forma más extrema de violencia de género. Es por ello que nuestra legislación
recién en el año 2010 se estableció una ley que lo tipificaba. Esta es la ley número 20.480. En esta ley se contemplaba como víctimas de violencia intrafamiliar solo algún tipo de mujeres. Estas son las cónyuge o cónyuge conviviente o la madre de un hijo en común. Esto significó que se dejó fuera a muchas mujeres que tenían solo una relación sentimental con el agresor. Por eso ocurrieron muchas situaciones de injusticia y de impunidad. Es por ello que recientemente, en marzo del año en curso, se promulgó y está plenamente vigente la ley Gabriela, la ley número 21.212, que nos rige actualmente, y la importancia de esta ley es que amplía el delito de femicidio para cualquier omisión en razones de género y amplía también las víctimas de este delito. Ya no son solo la cónyuge, la conviviente o madre de un hijo en común, sino que también pueden ser víctimas de femicidio una mujer que tenga una relación sentimental, una relación de tipo sexual con el agresor, y lo bueno de esta ley es que no exige convivencia con el agresor, lo que se considera un gran avance. Podemos continuar. Ahora vamos a tratar otro aspecto de género que regula nuestra legislación. Vamos a hablar nuevamente, o sea, de esta ley bien reciente que nos rige de diciembre del año 2019, que es la ley 21.120, que es la ley de identidad de género. Primero vamos a entender los conceptos de identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es la convicción personal o interna de ser hombre o mujer, o cómo la persona se percibe a sí misma. Esto puede coincidir o no con el sexo o nombre que figura en el acta de inscripción de nacimiento. Ahora veremos qué significa el derecho a la identidad de género. El derecho a la identidad de género es la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con el sexo o nombre registral de solicitar la rectificación de esto. ¿Qué significa esto? Que en virtud de esta ley se establecieron procedimientos para rectificar las partidas de nacimiento cuando una persona considere que su sexo no coincide con lo que él percibe que es. ¿Ya? Acá el procedimiento está arreglado, digamos, por el rango etario. Si una persona es mayor de 18 años y no tiene vínculo matrimonial, la solicitud se hace en forma administrativa ante el registro civil. Ahora, si una persona es mayor de 18 años y tiene vínculo matrimonial, esta solicitud se debe hacer ante el Tribunal de Familia, ¿ya? Y también se contempla la situación en que esta solicitud la puede hacer una persona de 18 años, pero menor de 18. Y esto también es de competencia de juzgado de familia. Nos queda otra elemento que tenemos que pasar a revisar. Ahora veremos los principios que rigen en materia del derecho a la identidad de género. Acá rige una serie de principios que se conjugan entre sí. En primer lugar, tenemos el principio de la no patologización. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que desea rectificar su partida de nacimiento, porque considera que esto no condice con su realidad, no puede ser tratada como una persona enferma, no puede ser, digamos, descalificada en ese sentido. En segundo lugar, tenemos el principio de la no discriminación arbitraria. Esto se relaciona en parte con lo anterior, e inclusive estas personas en caso de ser discriminadas pueden hacer uso de la ley antidiscriminación o conocida ley Zamudio. En tercer lugar, nos vamos a referir al principio de la confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que estos procesos son reservados por tener datos personales de los solicitantes, ¿ya? En cuarto lugar, tenemos el principio de la dignidad en el trato. Esto se condice más bien con un trato digno conforme a los tratados de derechos humanos. En quinto lugar, tenemos el principio del interés superior del niño. Esto se relaciona con lo que indiqué anteriormente, ya que este procedimiento puede ser iniciado por una persona mayor de 14 años y menor de 18 años. Esto significa que el Estado de Chile debe garantizar el ejercicio pleno de este derecho por parte de los niños, niñas o adolescentes. Y finalmente tenemos el principio de la autonomía progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que los niños, adolescentes quieran hacer esta solicitud de rectificar su partida en virtud de esta ley, pueden hacerlo por sí mismos, ¿ya? Pero para eso se debe evaluar su edad, su madurez y su evolución cognitiva. Ahora vamos a ver la última parte, la conclusión en materia de género. Queremos dejar en claro que en nuestro ordenamiento jurídico no contamos con una ley que sancione directamente la violencia de género. Solo contamos con los instrumentos antes mencionados que dan protección a la mujer en el ámbito familiar o privado, quedando desprotegida fuera de este contexto.
Eso sería, muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas para poder respondérselas al final de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a María José Espinosa por su exposición. Ahora continuamos con nuestra siguiente expositora, Jimena Briceño Olivera, trabajadora social de la Universidad de la Frontera, magíster en Desarrollo Regional y Local, en la Universidad Humanismo Cristiano, doctoranda en Estudios de Género, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su área de especialización es la metodología de intervención en trabajo social y sus líneas de investigación son género y participación política, familia y mediación. Adelante, Jimena. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, quiero agregar a mi presentación que además soy miembro de la Asamblea Triestamental de Mujeres Autoconvocadas de la Universidad de la Frontera. Fui parte del movimiento Mayo 2018 y también fui vocera en ese momento de la Asamblea por parte de las académicas. Lo digo porque, bueno, también porque soy feminista y me gusta situarme desde alguna perspectiva, digamos, para contarles lo que les voy a contar ahora en esta presentación. Primero que todo, ver algunos conceptos. Bueno, la violencia de género, como ustedes saben, y también lo planteaba la colega anterior, es una problemática que afecta a todas las mujeres de diferentes edades, y no solo a las mujeres, últimamente también se ha ido agregando en los últimos años por los movimientos LGTBI, digamos, es a todo aquel que salga de la heteronormatividad, ¿ya? Y también afecta a los niños y a las niñas, o sea, en el fondo se caracteriza porque es estructural, porque es el resultante de un conjunto de roles de género adscritos a los seres humanos, cuya particularidad consiste en la desigualdad de poder. O sea, lo que marca aquí, digamos, la diferencia es la desigualdad de poder. Y como las mujeres, de una u otra forma, lo femenino ha estado subordinado a lo masculino, es que se produce, digamos, esta llamada violencia de género. Por ejemplo, yo planteo acá que la situación de que si un hombre golpea a su esposa o a una mujer por no tener la cena lista, no es para asegurarse de que no vuelva a ocurrir, sino que porque lo hace para demostrar que hay un derecho ahí como consagrado, que tiene que ver con que le sirvan la cena. ¿Esto de dónde viene? Viene de lo que se denomina el contrato social. O sea, no yo, sino que Carol Pateman lo denomina el contrato sexual, más que el contrato social que nos ha regido desde por allá por el 1800, el cual generó roles diferenciados de mujeres y hombres y establece la diferencia entre los mundos privados y públicos. Y se consagra, digamos, se constata lo que es la división sexual del trabajo, que genera este poder desigual. O sea, genera cuerpos, que son los cuerpos de las mujeres, en una condición de estar puertas adentro, que son cuerpos subordinados, tanto política como sexual y como económicamente. La violencia de género es el ejercicio de la violencia asimétrica, ya que existen en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que perpetúa la subordinación, desvaloriza lo femenino frente a lo masculino. Eso lo podemos ver en muchos ejemplos de carácter sexista, donde se ha desvalorizado, digamos, lo femenino. Uno de los ejemplos más clásicos tiene que ver con el rol de la mujer al interior del hogar, el cual es absolutamente no poco valorado, sino que no valorado. Esto responde al patriarcado, que es un sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas que le niegan los derechos a las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existente entre los sexos. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión o coerción estriban en que aquí hay un grado de vulnerabilidad y que ese grado de vulnerabilidad lo da solo el hecho de ser mujer o de ser de la población LGTBIQ+, o de ser niño o niña. Vuelvo a insistir, el poder es lo que marca, digamos, esa subordinación. A lo largo de la historia, las distintas formas de violencia se han manifestado en las sociedades como producto de la dominación que determinados sectores o grupos ejercen sobre otros. Esto lo dice Celia Morós
en el año 90. En este contexto, la violencia de género es un mecanismo social que perpetúa esta subordinación, puesto a que el poder se sigue considerando aún, del 90 al 2020, un patrimonio genérico de los varones. Y mientras esto no cambie, es súper complejo que cambien, digamos, otras condicionantes. Porque la hegemonía masculina se basa en el control social de lo femenino, ¿ya? Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa o indirectamente con el sistema de género y con los valores culturales dominantes. Aquí hay algunos ejemplos, tiene que ver con por qué la violencia de género no es visibilizada o no es reconocida, porque siempre se le ha asociado a la mujer la culpa de que ella sea agredida, ¿ya? Por ejemplo, cómo vestía, si había tomado tragos de más, ¿ya? Y todas estas condicionantes, ¿qué hacen? Culpan al agresor, ¿ya? El agresor, por ejemplo, no sé, viajaba sola, aunque viajaba en un grupo de mujeres, pero viajaba sola igual. ¿Por qué? Porque no era acompañada de un varón, ¿ya? Porque andaba sola, andaba de noche, fue sola a un bar. Hay una serie de condicionantes que nosotros la hemos visto en varios casos, bien connotados, digamos, de manera pública, en los cuales la mujer termina pagando las consecuencias de su actuar siendo revictimizada por la sociedad. Lo hemos visto últimamente mucho en el caso de Antonia Barra, por ejemplo, donde hay muchos elementos en este proceso que hacen que de una otra forma nosotros creamos que ella tuvo culpa, entre comillas, por la situación, sabiendo, digamos, que en una situación de vulnerabilidad como el hecho de que estaba bebida, no le da derecho a nadie de abusar de ella. Entonces, violencia y género. Las relaciones sociales de género constituyen una dimensión específica y como tales configuran parte de nuestra cultura, ya entendiendo la cultura como una forma común y aprendida de vida que comparten las distintas sociedades y que consta de instituciones sociales. Hay todo un sistema de valores, de creencias, un sistema que digamos que sostiene todo estas relaciones de género y que sostienen de una otra forma la violencia. La violencia de género no se puede entender fuera de este marco de las relaciones de género en la sociedad. Y además nos hacen creer que las diferencias son biológicas, siendo que las diferencias, más allá de lo biológico, son un conjunto de atributos que cada sociedad otorga a lo que es ser hombre y ser mujer. Y eso además hace que las mujeres, que se espere que nosotras las mujeres nos proyectemos a la sociedad desde nuestro rol de madre, de esposa, de hija, y eso lleva como implícito, o sea, el ser madre, esposa, hija, lleva implícito una idea de servicio, de apoyo, ¿ya? De, ¿cómo se dice?, de abnegación, esta figura de la madre abnegada. Entonces, todas estas cargas, digamos, de una otra forma también van haciendo que uno vaya generando, digamos, de manera, generando como esta idea de que eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y eso es parte de lo que uno hoy día llama la deconstrucción, o sea, un poco el salirse de esta idea y empezar a trabajar los roles de género de otra manera, o entenderlos de otra manera. Por lo tanto, la violencia abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, se ignoran, se somete y se subordina a las mujeres. No solamente la violencia física, psicológica, económica, sexual, sino que son todos los tipos de violencia que vivimos, la violencia simbólica, esas violencias cotidianas que uno de repente no las logra percibir, pero están ahí. Una frase sexista, un chiste sexista. Entonces, ¿de qué manera nosotras podemos ir, digamos, haciendo que esas situaciones vayan cambiando? ¿Ya? Y eso es súper complejo, porque las relaciones entre los hombres y las mujeres, sus causas y sus efectos, van generando distintas formas de discriminación. Los estereotipos se van reproduciendo y se van constituyendo en violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Y esto se puede ver de diversas dimensiones. La inequidad social, las brechas salariales también es una forma de violencia. La participación política de las mujeres supeditadas muchas veces al tema de maternidad también es una forma de violencia. El no poder acceder a cargos decisionales también es una forma de violencia. Y todo eso tiene que ver con desigualdad y con asimetría de género. Por lo tanto, se constituye en una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La violencia contra las mujeres viola el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona en el artículo 3, del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el artículo 5, de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley, el artículo 7, el derecho a recurrir a un tribunal imparcial, artículos 8 y 10, el derecho a circular libremente, artículo 13, y de la libertad de reunión y asociación, artículo 20. Si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como a las mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. O sea, como vimos igual el año, no solamente el año pasado, sino que en situaciones de mujeres encarceladas, por ejemplo, esa situación cuando son detenidas, situaciones distintas. El actuar, digamos, de la policía es distinto frente a un hombre frente a una mujer. Ahí hay una serie de conductas sexistas y conductas agresivas que se realizan en solo su condición de mujer. Porque, de acuerdo a lo que veíamos antes, esta mirada de que las mujeres somos abnegadas, las mujeres no tendríamos que socialmente andar protestando. Por lo tanto, hay un castigo social a la protesta de las mujeres. Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que es violencia de género. Esto implica que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en la sociedad, que perpetúan, como lo decía anteriormente, la desvalorización de lo femenino y la subordinación a lo masculino. Lo que diferencia este tipo de violencia de otras formas de agresión es que la vulnerabilidad es solo por el hecho de que somos mujeres. También hablaban delante que puede adoptar diversas formas, no las voy a repetir, pero son muchas de la violencia sexual, psicológica, económica y varias más. Las propuestas que se plantean desde, digamos, los movimientos feministas tienen que ver con que el Estado debe proteger y garantizar los derechos de las mujeres, y en la convicción de que el respeto de los derechos humanos también es una condición esencial para el desarrollo de los países y para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Se debe analizar el tema de los derechos humanos y de la violencia de género desde una perspectiva que ofrezca reales cambios culturales, estructurales, que conlleven el respeto de los derechos de las mujeres y cuestionen la inevitabilidad de la violencia en las relaciones de género. ¿Qué ha pasado en estos tiempos de pandemia? En estos tiempos de pandemia, digamos, el confinamiento hace aumentar el riesgo de violencia, y de hecho lo ha aumentado, ¿ya? Y por todo lo que dije anteriormente, o sea, vuelve a ponerse en el tapete la división sexual del trabajo, que implica que como la mujer de una otra forma se hace cargo de manera natural, ¿ya?, de las tareas domésticas, no logra negociar en la relación la corresponsabilidad. Por lo tanto, hay mucho peso sobre ella en las tareas del hogar, y esto va tensionando la relación y se produce violencia, ¿ya? Se producen las crisis de cuidado además, porque ¿qué pasa si la mujer se enferma en estos momentos? ¿Quién se hace cargo, digamos, de esas tareas domésticas? Entonces ella muchas veces sobre su propio cuerpo, sobre el descuido de su propio cuerpo, sigue asumiendo tareas, y eso también provoca tensión y también es una forma violenta de relacionarse. Y además porque como las mujeres generalmente trabajamos o trabajan en su mayoría en espacios informales, a honorarios, ¿ya?, el retorno al hogar es visto de manera natural. Y eso hace que pierdan autonomía económica, que por lo tanto empiezan a depender nuevamente económicamente de sus agresores, y esto es un riesgo muy alto de violencia, porque no se visibiliza. O sea, si los hombres pierden el trabajo, es mucho más violento pensar que un hombre pierde el trabajo, violento incluso para ellos. Pero si una mujer pierde el trabajo es igual de violento, pero no se visibiliza de esa manera. Entonces, entonces eso hace que genere tensiones constantes al interior del hogar y mayores aumentos y riesgos de violencia. Algunas cifras oficiales de lo que ocurre en Chile respecto a la violencia de género, traducida en el femicidio, que es como la forma, ya lo dijeron anteriormente, la forma más cruel de violencia de género, la forma más extrema de violencia de género. Hay una contradicción acá y que tiene que ver con la ley, que entre lo que resumen, digamos, las redes de mujeres, especialmente la red chilena de violencia contra la mujer, y las cifras oficiales, en donde los femicidios, por ejemplo, el 2019, los informados son 46, ¿ya? La cifra de mujeres dice que son 63, más un suicidio femicida. En el 2020, en lo que va de la fecha, llevamos 18 feminicidios, o sea, 18 informan las cifras oficiales, y la red de mujeres dice que son 21 más 2 castigos femicidas,
que esto tiene que ver con dos asesinatos de jóvenes, digamos, uno por la pareja, que era el padre, y el otro por la pareja de la madre, que lo asesina, digamos, y estos son castigos femicidas. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre por, también lo explicaban anteriormente, que la ley en Chile es parcial, considera solo los asesinatos de mujeres cometidos por parejas o exparejas. No recoge el real sentido de la palabra femicidio, sino que solamente lo traduce a las relaciones de familia. Y la relación de las mujeres en el mundo público, digamos, no se visualiza como violencia de género, cuáles son las relaciones que ahí se producen. Y lo que da origen, digamos, por ejemplo, a lo que fue el movimiento 2018, que tiene que ver con también visibilizar las formas de violencia contra las mujeres en el espacio público, en el espacio del trabajo, en el espacio del estudio, y no reducirlo solo al espacio de la familia. Por lo tanto, se desconocen los asesinatos de mujeres que se cometen en otros ámbitos, se desconoce incluso la violencia de mujeres que se cometen en otros ámbitos, y que obedecen a causas como la misoginia, el sometimiento, la opresión, el desprecio por la vida de las mujeres, la búsqueda del control de su sexualidad y capacidad reproductiva. El tema de los derechos reproductivos es otro tema donde se genera mucha violencia, violencia obstétrica, el tema de los protocolos para el aborto, el hecho que no haya una ley de aborto universal, todo eso de una otra forma es violencia contra las mujeres. Es así como quedan fuera de la ley mujeres y niñas violadas y asesinadas por conocidos, por amigos, por desconocidos, por clientes, y los crímenes de odio contra lesbianas. ¿Qué más ha pasado durante la pandemia? Con respecto a las denuncias, los estudios dicen que ha aumentado el número de llamadas a los teléfonos, ¿ya? Y que mayoritariamente las preguntas que se hacen son eh, si lo que le ocurre a la mujer es violencia, qué puede hacer para denunciar. Ese es un llamado buscando orientación y buscando apoyo. Aumentaron un 70% durante las primeras semanas del confinamiento, pero las denuncias presenciales cayeron, y obviamente también por la situación de confinamiento, entre un 20 y un 40% hasta abril del 2020. Quería tomarme un momento dentro de la presentación para, digamos, mostrarles este cuadro, que son las 21 mujeres que han sido víctimas de femicidio durante este año, darles un nombre para hacerles un lugar también, digamos, dentro de estas presentaciones, para que ellas no sean olvidadas. Está Gladys Gallego, 53 años, Alejandra Macarena Castro, 32 años, Berlinda Leiva, 59 años, Karen Ramírez, 45 años, Yasna Busto, 31 años, Ana Viveros, 47 años, Beatriz Rosa González, 16 años, Sara Gutiérrez Rojas, 39 años, Elizabeth Mella, 54 años, Mariela Fuentes, 39 años, Natalia Davinson, 27 años, Maribel Mallea, 26 años, Marianela Guzmán, 49 años, Viviana Estrada, 38 años, Ruth Mendoza, 19 años, Yulisa Cerda, 22 años, Carmen Toro, 68 años, Gladys Quesada, 46 años, Ruth Gallardo, 25 años, Natalie Sepúlveda, 29 años, Eliana Urra, 48 años. Ella fue la última de la comuna de Cunco. Esto es para que no las olvidemos, que no sigan siendo solo números, que las tengamos presentes, que digamos cada vez que una de ellas sepamos que tenemos algo que hacer, que tenemos una tremenda responsabilidad para que esto, digamos, no vuelva a pasar. ¿Cuáles son mis propuestas? Las he estado comentando por ahí, digamos, que tiene que ver con que hay que dejar de ver el problema de la violencia como un problema individual, ¿ya? No es un problema de las mujeres que viven violencia, no es responsabilidad de ellas, hay una responsabilidad que es mayor que eso, ¿ya? Por lo tanto, las estrategias deben ser respuestas desde los territorios, desde los propios contextos culturales también. La respuesta debe ser colectiva frente a la violencia de género, creando redes que apoyen la vigilancia y que denuncien esta situación. Yo creo que ahí hay un largo camino que debemos hacer desde el activismo, desde las organizaciones de mujeres, desde el feminismo, desde propuestas, coordinar propuestas también con el Estado, con el gobierno, de que no debe ser una visión individual, debe ser una visión colectiva. Y también yo había sugerido en un conversatorio anterior la posibilidad de hacer lo que se llama la vigilancia epidemiológica en los casos de violencia, porque en definitiva la OMS hace mucho tiempo que declaró a la violencia de género como una pandemia, pero no se están viendo acciones concretas en esto, entonces se tienen que contrastar las mujeres potenciales víctimas
porque sabemos que muchas mujeres que han denunciado, que han hecho todo lo que tienen que hacer, igual son asesinadas. Por lo tanto, es importante ver cómo preveímos eso. Entonces yo creo que aquí la coordinación de las instituciones involucradas, salud, educación y justicia, no solo justicia, sino que también otros sectores tienen que dar respuestas concretas, digamos, a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente presentación, Jimena. Gracias por mencionar a las víctimas de femicidio. Siempre serán recordadas. La lucha es por todas. Y ahora, para finalizar, la expositora será Cristi Mella Aguilera, psicóloga de la Universidad de la Frontera, magíster en Criminología y Psicología Forense y doctora en Políticas Sociales de la Universidad de Bristol, Reino Unido. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Universidad Católica de Temuco. Su trabajo se focaliza en intervenciones en familia, género, infancia y derechos humanos. Hola, muy buenas tardes. Agradecida de la invitación, muy contenta de estar compartiendo, poder compartir estas reflexiones y bueno, mi presentación también muy en la línea de lo que ya se ha expuesto. Así que podríamos pasar de inmediato a la siguiente diapositiva, como ya me han presentado. La idea es poder compartir algunas reflexiones desde el ámbito que a mí me toca, que es el ámbito de la psicología, y también recogiendo la invitación de Psicofem, con la cual estoy muy complacida de saber que existe esta nueva red. Así que lo que les voy a compartir hoy día tiene que ver con un poco aprendizaje que yo he podido realizar desde mi desempeño profesional. Yo soy psicóloga, como me presentaron, y he trabajado muchos años en el ámbito de infancia, en programas de primera infancia de la red Sename. He estado vinculada al ámbito de las políticas públicas, en función de eso fueron mis estudios de doctorado, pero también muy ligada a la temática de género. También me declaro feminista, entonces muy sensible a lo que es la temática de violencia de género, pero también muy interesada en hacer la reflexión de cómo el ámbito de los discursos profesionales y de las políticas públicas contribuyen también a mantener y a reproducir ciertos estereotipos. Entonces, en mi presentación, para comenzar, primero, claro, partir con el consenso de lo que ya se ha visto con las presentaciones que me precedieron respecto de entender el género como una construcción cultural. Es una construcción cultural que asume las diferencias biológicas, los sexos, naturaliza esas diferencias biológicas y entonces de esa manera hace una construcción social, una construcción cultural acerca de estas diferencias como naturalizadas, y a partir de eso genera esta desigualdad y sobre todo la asimetría de poder. Entonces, quiero primero enfatizar la importancia de lo cultural en estos discursos, en estas definiciones. Ahora, y eso es algo que nos mueve a la reflexión, la perspectiva de género. Ahora, desde el ámbito de la psicología, ¿cuál ha sido la relación entre psicología y el género, la mirada hacia el género? Y aquí mi presentación va a ser bastante crítica. Lo que yo vengo a ofrecer hoy día es una perspectiva crítica acerca de lo que es el ámbito disciplinar de la psicología, por cuanto la psicología desde su historia, desde su nacimiento, se constituye como un saber que quiere ser, que quiere presentarse como experto, que quiere presentarse como científico. Recordemos que la psicología buscó siempre desprenderse del ámbito de la filosofía, que fueron como sus raíces originarias, para constituirse en una ciencia. Hizo toda una trayectoria para lograr este objetivo, y dentro de eso entonces psicología asume la lógica positivista. Se vincula mucho con un modelo positivista, la búsqueda del método científico, y en ese sentido una adherencia al paradigma que podemos asumir como lo racional, y dentro de esa connotación de racional, muy masculino, muy ligado, y como fue el método científico, a menudo liderado por hombres.
Entonces asume una perspectiva de esta ciencia que se atribuye a la psicología como lo racional y como lo opuesto a lo que sería lo femenino, que sería lo no racional, lo emocional, lo afectivo, todas las connotaciones que introducen una mirada peyorativa hacia lo que es entonces lo femenino. Entonces, en ese sentido es que la psicología ha promovido modos de entender la realidad y modos de investigar también, donde ha adherido más a una perspectiva masculina por el dominio de este paradigma positivista. Entonces, por ejemplo, tenemos, y sobre todo en nuestro país es muy claro, más preferencia o mayor respeto por los métodos de investigación cuantitativa que los métodos de investigación cualitativa, porque los métodos de investigación cuantitativos en psicología involucran esta idea de la objetividad, de lo racional, se elimina lo subjetivo, que es mal visto, que es parte, por ejemplo, de la investigación cualitativa, que alude más a acercarse, a aproximarse a las experiencias, a las vivencias de las personas. Donde, por ejemplo, cabe la investigación en torno a la violencia de género, en torno a poder rescatar cómo las mujeres viven la discriminación, cómo viven la violencia, cómo sienten esos espacios de discriminación. Entonces, ese es como un primer elemento que yo quiero introducir respecto de la crítica a cómo la psicología ha tenido una posición bastante ambivalente en relación a visibilizar las diferencias de género. Y en ese sentido, cómo ha habido una reproducción de un paradigma bastante normativo respecto de lo femenino y lo masculino en función de esto mismo, en función de asumir una perspectiva que es más cercana hacia lo positivista y hacia la necesidad de presentarse como una ciencia y con autoridad, como de una ciencia con experticia, entonces construye nociones de lo femenino y masculino que han sido históricamente bastante normativas. Entonces, yo puse acá, recogí una cita de una psicóloga feminista que está abogando desde hace algunos años por una psicología feminista, que es Erika Burman, y que habla de que la ciencia psicológica ha operado para mantener estructuras de poder. Entonces, y un poco aludiendo a eso. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Si podemos pasar, eso, muchas gracias. Entonces, enfatizar el tema de lo cultural. Porque si la psicología ha seguido esta trayectoria de tratar de presentarse como científica, como muy apegada al método científico, ha tenido en esta trayectoria, arrastra este descuido de lo cultural. Y por eso es que el género no le ha hecho tanto sentido, porque lo cultural aparece un poco como en contradicción con esta idea de aparecer como ciencia, entonces ha habido como más negligencia en relación con eso. Y acá también, en relación a la cita que ustedes están viendo ahí, eh, de otros investigadores también dentro del ámbito de la psicología del desarrollo, que hacen también una crítica a cómo se ha presentado la psicología del desarrollo, en esta idea de que la cultura, toda sociedad tiene una estructura sociopolítica. Nosotros podemos pensarlo en el contexto de nuestro país. Hay una estructura sociopolítica, entonces es importante visibilizar que eso no está muy presente en la discusión en psicología, en las investigaciones que se desarrollan en psicología, en cómo se enseña psicología en las universidades también. No hay mucha tematización acerca de cómo las sociedades, los modos de estar en la sociedad y nuestras culturas tienen una estructura sociopolítica y que muchas veces lo que se apunta es más bien a negar ese aspecto de la cultura y en ese sentido tratar de presentar la cultura como un concepto que es apolítico, o sea, no involucrarse. Y en ese sentido es no involucrar el género y las desigualdades de género que existen. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y en ese sentido es que hoy día quería tematizar, reflexionar un poco acerca de lo que es la disciplina de la psicología y un poco los discursos que ha venido instalando en su operar. Entonces, por ejemplo, yendo al tema de la violencia, que es lo que ha sido muy bien desarrollado en las presentaciones anteriores, ha sido bien explicado desde el punto de vista legal, también había una presentación acerca de cuáles son los aspectos, por cierto, culturales que están detrás de la perpetuación de esta violencia de la mujer, la violencia de género. Ahora,
cómo ha sido la relación de psicología, el tratamiento de psicología con respecto a esta violencia? Primero, podemos ver en el enfoque sistémico, en la teoría general de sistemas, que hay una suerte de neutralidad. En esta idea de la psicología, en esta búsqueda de aparecer objetiva, de apegarse al método científico, busca ser neutral. Pero ¿cuál es el problema con esa neutralidad? De que se esconde o se soslaya las desigualdades de poder. Y un ejemplo lo podemos ver en la teoría sistémica. En cuanto a la teoría sistémica, ustedes saben, o si se han revisado ya en lo que van de los que están estudiando la carrera, en de la carrera, y por supuesto los colegas saben, la teoría sistémica alude a entender la violencia en el entendido de que parte de un conflicto entre partes. En la teoría sistémica, las dinámicas de violencia se entienden como interacciones disfuncionales provenientes de problemas de comunicación, dificultades en la relación, pero en el fondo la idea del conflicto entre partes. Y la teoría sistémica jamás, por ejemplo, tematiza la asimetría de poder que existe entre un hombre y una mujer en tu pareja, en el ámbito de la familia. Entonces, de alguna manera descuida el poder abordar el fenómeno de la violencia desde la perspectiva de la desigualdad que existe y que se da en función de lo cultural. Y aun cuando la teoría del sistema alude a la idea de poner atención a los distintos sistemas en interacción, lo cultural se pierde más ahí. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de eso, de esta mirada hacia la violencia? Es que influye mucho en las formas de entender la violencia y en las formas de medirla y entonces en las formas de conceptualizarla. Entonces, por ejemplo, al hablar de violencia mutua, de violencia cruzada, que son conceptos que se han escuchado mucho, que muchas veces aparecen, por ejemplo, en los informes que llegan a los tribunales, las denuncias de situaciones de violencia específica, el problema es que eso nubla, nubla la mente de los legisladores, de los jueces, de quienes tienen que hacer un abordaje de la violencia, porque se entiende bajo esta lógica de un conflicto y en ese sentido se borra la esencia de ese tipo de violencia, que es la asimetría y la desigualdad de poder, y que existe alguien en una situación privilegiada que está violentando a otro, en este caso a la mujer. Entonces, esa aparente neutralidad de estos enfoques en psicología lo que hace es contribuir a la invisibilización y por lo tanto a que se mantenga a nivel de la cultura estos discursos, estas construcciones culturales que naturalizan la violencia y desconocen la desigualdad de poder. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Porque también tenemos el enfoque sistémico como un ejemplo de esa invisibilización de la asimetría de poder en la violencia de género, pero también otros enfoques en psicología lo que hacen es enfatizar la psicopatología. Se enfatizan, por ejemplo, rasgos de personalidad, personalidad patológica, disfuncionalidad también como estructura de personalidad. Entonces eso también desconoce el contexto social y cultural que contribuye al establecimiento y a la perpetuación de la violencia hacia la mujer. Entonces, y en eso se promueven abordajes desde el punto de vista clínico, más que abordajes sociales o desde lo cultural, y que por lo tanto la patología se visualiza como algo individual. Entonces, Jimena estaba planteando, por ejemplo, eso mismo, el riesgo que existe en los enfoques individualistas, el enfoque centrado en el individuo, visto como patológico, eso no contribuye a la reflexión que tenemos que hacer respecto de cómo se está instalado a nivel social y cultural y se refuerza en el día a día. Entonces, en minimizar las influencias culturales, eso adhiere también al paradigma de lo neutral, de adoptar una actitud neutral y de entonces negar la asimetría de poder que existe. Y eso contradice la investigación, la evidencia empírica que muestra que no, es difícil mantener una neutralidad en el sentido de, por ejemplo, quienes señalan que existe la violencia mutua, que hay mujeres que también agreden a los hombres, que no es solo la violencia de los hombres hacia las mujeres. Es cierto, también existe esa violencia, pero la investigación, la evidencia empírica ha mostrado de manera consistente a lo largo de años que quienes más tienen que sufrir violencia son las mujeres y los niños, y donde quienes más aparecen como perpetradores son los hombres.
y donde la violencia que ejercen los hombres es necesariamente más grave, y tenemos ahí el ejemplo claro de las situaciones de femicidio. Entonces esa postura neutral contradice lo que es la evidencia empírica, y entonces tiene que ser el poder asumir una postura política frente a lo que es la violencia de género. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ya. El otro ámbito que podemos ver como reproductor de estereotipos, sesgos de género, y donde también se reproduce la situación de violencia y de desigualdad, de asimetría en el orden de género, es en la reproducción de la maternidad. También lo señala Jimena, donde se refuerza culturalmente a nivel de sociedad que las mujeres tenemos como destino la maternidad. Entonces eso conlleva una serie de discursos que también han sido parte del discurso de la psicología, y vamos a ver en algunas teorías específicas, pero cómo se ha tendido a reproducir la ideología de la maternidad, y como una parte importante de ello ha sido también como el anverso, si lo pensamos en una moneda, la ideología del padre ausente. O sea, es la madre la que debe cuidar, la madre la que permanece en las tareas domésticas, en el cuidado en el hogar, y el padre es el que ocupa el ámbito público, es el que sale a trabajar. Entonces, y todo en relación, como también lo señalaba Jimena, en relación a la división sexual del trabajo. Esto es algo que viene desde siglos, ha operado por siglos la idea de que por las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, se ha asumido como natural que sean las mujeres las que cuidan y las que se quedan en el ámbito del hogar, y estos son los hombres los que ocupan el ámbito público del trabajo, y eso ha mantenido estas situaciones de desigualdad y de violencia y de subordinación de la mujer. Y eso está presente igual en la trayectoria que ha seguido la psicología en la reproducción de estos estereotipos, con las teorías del desarrollo infantil, por ejemplo, en la perspectiva de psicología del desarrollo, en la teoría del apego, que vamos a discutir un poco más. Pero, por ejemplo, acá yo quería traer a colación una psicoanalista norteamericana que es muy poco conocida acá en el ámbito chileno, Nancy Chodorow, que ella escribió un texto que se llama La reproducción de la maternidad, que es, como dice ahí el título, un psicoanálisis y una sociología del género, en donde analiza primero cómo se desarrolla, cómo se gesta de alguna manera la disposición de la mujer en la maternidad, pero también analiza muy bien y desde una perspectiva crítica cómo dentro del ámbito del psicoanálisis, y en general liderado por hombres, pensemos solamente en la figura de Freud, y de ahí en adelante Spitz, Bowlby, bueno, todos los del ámbito del psicoanálisis y en general de las teorías del desarrollo infantil, la mayoría han sido hombres, y ella critica en este texto de que la noción de que el cuidado de los niños y la importancia que se le ha atribuido a la mujer en el desarrollo en los primeros años de los niños, tuvo que ver con circunstancias históricas de estos psicoanalistas hombres. Ellos vivieron en el periodo de la guerra, vivieron en Inglaterra, desarrollaron su trabajo en Inglaterra en el periodo de guerra, donde, claro, los hombres no estaban porque estaban en la guerra, y fue una condición natural que las mujeres tenían que asumir el cuidado, y por muchas situaciones de pérdidas de vidas humanas que ocurrieron en el contexto de la guerra, fue que se estudió esto de la deprivación, de la pérdida afectiva. Ahí se empezó a visualizar los efectos de la pérdida afectiva, pero hubo un contexto histórico. Y ella, Nancy Chodorow, critica de que no es en realidad la necesidad obligada de que sea la maternidad lógica la que provea los cuidados durante los primeros años para los niños, sino que lo importante es la continuidad de uno o más cuidadores, pero no tiene que ser la maternidad biológica por excelencia la que garantice el bienestar infantil. Eso ha sido un mito que se tejió dentro del psicoanálisis y que se ha perpetuado por todos estos años en cómo se muestra el desarrollo infantil. Porque, ¿qué ocurrió? La parentalidad se asumió como, se asimiló a la maternidad, y eso hizo que los hombres quedaran para siempre ausentes de la importancia de los cuidados en el ámbito de la crianza,
y eso muy asociado a la división sexual de abajo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos que en el ámbito de la disciplina de la psicología, a través de las distintas teorías y el desarrollo que ha tenido la psicología, sobre todo desde el ámbito clínico, distintos enfoques, distintas teorías, distintos modelos han enfatizado el rol de la madre. Entonces, esta reproducción de la maternidad que habla Nancy Chodor, donde, por ejemplo, como les mencionaba, psicología del desarrollo y la perspectiva del apego, la teoría del apego, han sido por excelencia teorías que han contribuido a perpetuar el rol de las mujeres en el ámbito de la maternidad. Y estas han sido perspectivas que han sido bastante normativas porque han contribuido al esencialismo en relación a las construcciones culturales de lo femenino y lo masculino, y darle excesiva importancia al rol de la madre y dejar fuera el rol de los padres. Hay algunos estudios, por ejemplo, en el ámbito de masculinidades, en el ámbito de la parentalidad, en el ámbito de los estudios con padres, donde se ve que ellos sí pueden tener un rol muy importante, de que sí pueden contribuir, pero sistemáticamente se los ha dejado fuera por esta construcción de estereotipos en el ámbito de la psicología del desarrollo, por ejemplo, donde en la investigación se ha focalizado en las madres. Todos deben estar familiarizados con estos instrumentos que miden sensibilidad materna, pero no hay instrumentos que midan sensibilidad paterna, por ejemplo. Todo es muy centrado en la madre, entonces se ha tendido a perpetuar la idea de que el desarrollo de nosotros como seres humanos depende de las mujeres. Y con eso se han perpetuado estos estereotipos y se han reforzado este ámbito de la violencia simbólica en la diferenciación de género. Entonces, eso tiene, en psicología, tiene un impacto sobre cómo se desarrollan las investigaciones, en donde el apego ha involucrado patologizar a las madres, cuando se habla, por ejemplo, acerca de las madres con falta de apego, y también porque han habido muchos errores conceptuales donde se han distorsionado muchas de las conceptualizaciones de Bowlby, el creador de la teoría del apego, porque él después se desdijo de muchas de sus aseveraciones iniciales respecto de lo crucial que era el rol de la madre. Después hubo reformulaciones, pero eso ha sido bastante invisibilizado. Entonces, se mantiene esta noción de el rol fundamental de la madre para el desarrollo y eso conlleva discursos que han hecho bastante mal. La siguiente diapositiva. En cuanto al impacto que estos discursos y el desarrollo de este tipo de psicología ha tenido sobre cómo se aborda la violencia de género y cómo se aborda en general la desigualdad de género, la inequidad, es el problema que yo planteo aquí sobre el riesgo que involucra el discurso profesional, porque la psicología se ha posicionado como un discurso experto, como un discurso muy relevante. La sociedad chilena es una sociedad bastante psicologizada, entonces ha tenido bastante influencia sobre, por ejemplo, el ámbito de algunos tipos de políticas públicas. Pensemos Chile crece contigo, por ejemplo, está muy influenciado por la psicología del desarrollo, por la teoría del apego también, y también cómo en el ámbito de las intervenciones profesionales se puede ver cómo estos sesgos que han poblado la investigación en psicología, el desarrollo de la psicología, se reproducen en las intervenciones profesionales, donde aparecen construcciones normativas de la feminidad y de la masculinidad, y sobre todo se refuerza la idea del binarismo, donde, claro, apelando a nociones normativas de lo femenino y masculino, del rol de la mujer como madre, padres ausentes, se cae en un reduccionismo lógico que es bastante discriminador de las disidencias sexuales, por ejemplo, y donde a través de las políticas públicas, el reforzar el rol de la madre, se reproduce lo que algunos autores han denominado el maternalismo. El maternalismo está presente en las políticas públicas en Chile. La focalización en las madres como mediadoras del bienestar infantil es parte también de esto mismo y tiene que ver con estas concepciones de los discursos profesionales muy influenciados por la psicología, pero también está presente en el trabajo social, por ejemplo, entonces llevan a que se perpetúen estos discursos, estos estereotipos. La siguiente diapositiva, por favor.
eso, ¿qué podemos hacer? Sí, con eso ya termino. Como la idea de interrogar y cuestionar los saberes disciplinares, los modelos, las teorías, los enfoques sobre los cuales hemos inspirado muchas de las intervenciones profesionales. Ok, dicen que no se escuchó lo último. Entonces, para finalizar, esta idea de que hacer una invitación en realidad, como a cuestionar las teorías, a cuestionar los modelos, a interrogar los modelos que han inspirado la investigación y el ámbito de las intervenciones profesionales por todos estos años, para propiciar una psicología más de la igualdad, una psicología que vaya más hacia lo feminista, a la igualdad de género, y que se base en la noción de la igualdad, del respeto, de la justicia, que sea una psicología antidiscriminatoria y antiopresiva, por sobre todo. Quiero subrayar eso de antiopresivo, porque bajo estas nociones, estos estereotipos, la psicología ha contribuido a discursos que han sido bastante opresivos con respecto al rol de las mujeres en la sociedad. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a cuestionar y pasar a nuevas formas de comprender, a nuevas conceptualizaciones y superar la heteronormatividad por sobre todo. Eso, muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición de Cris Mella y ahora damos espacio a, a este espacio, con la redundancia, de preguntas para quienes tengan dudas, opiniones o comentarios. Pueden escribirlas en el chat si tienen problemas para activar su micrófono y quisieran hacer alguna pregunta o comentario. Y si no, abajo hay una personita con una manito levantada. Pueden presionarla por si quieren hacer algún comentario o pregunta con el micrófono abierto. Sí, para comenzar con las preguntas, Ángela había hecho una pregunta con la primera exposición respecto, sí, con la abogada, que decía: ¿violencia de género se entiende de igual forma que violencia hacia la mujer? ¿Aló? Sí, se escucha.
Aló, aló. Sí, se escucha. Ah, me escucha, pensé que no me escucha. Ya. Sí, como estaba explicando, la Convención Belén do Pará define la violencia de género y en ella señala que se refiere específicamente a la mujer y señala que es la que le causa daño, señala hasta la muerte, sufrimiento físico, psicológico, sexual y especifica que esto se da en el ámbito público como privado. Ahora acá en Chile se sanciona más en el ámbito privado, como se explicó y las expositoras igual concordaban con eso. Falta avanzar ahora que esto se sancione en el ámbito público, o sea, para allá vamos. Pero si la violencia de género se refiere a violencia hacia la mujer. No está normado, por ejemplo, el caso de las personas que tramitan su identidad de género, no está contemplado, lo define como expresamente hacia la mujer. No sé si contesté la pregunta. ¿Se escuchó? Sí. Ok. Si hay más preguntas o comentarios, pueden hacerlas a través del chat o levantando la manito para señalarles que activen su micrófono. Disculpa, yo quería hacer un aporte a eso, no sé si me escucha, que tiene que ver con que efectivamente en la legislación la violencia de mujer o en Belén do Pará, pero conceptualmente las ciencias sociales hoy día se entiende la violencia de género como más amplia, ¿ya? Porque incluye también porque como está desde la estructura de poder y de la subordinación, también se entiende a otras poblaciones subordinadas, como son hoy día los miembros de la población LGTBIQ+, o niños y niñas también. Ya, eso, hacer esa aclaración igual, porque si bien hay una cosa que es la legislación, pero hay otra cosa que son, digamos, otras convenciones. Claro, o sea, legalmente para poder proceder, tribunales de familia, o sea, no, nosotros como abogados nos encasillamos y Sí, recurrimos a estos tratados y claro, tienen claro, exactamente. Hay que avanzar en eso, esa es la idea, que se evolucionen estas materias. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profesora Miriam, ¿puede activar nomás su micrófono para hablar? Sí, sabes que mencionaron en las exposiciones la violencia simbólica. A mí es un tema que de hecho fue parte del Instagram. Psicofem tiene un Instagram donde escribe distintas noticias semanalmente, también están invitadas a seguirlo. Y una de las temáticas que se presentó fue la violencia simbólica en lo cotidiano, que es un tema que a mí personalmente me conmueve harto, porque quizás dado todos los movimientos que han habido, muchas veces en lo explícito la gente no o menciona o es raro que alguien declare explícitamente este machismo o condenan formas de violencia habitualmente, pero lo que es la violencia simbólica cotidiana es algo que pasa mucho más transparentemente hacia todas las personas. Entonces me gustaría que también pudiesen comentar un poco al respecto, aprovechando nuestras distinguidas expositoras y además también felicitarlas a todas. Muchas gracias. A través del chat, Catalina está haciendo una pregunta que es ¿cómo podemos ayudar a la protección de espacios separatistas? Ya que hay muchas personas, sobre todo hombres cisgénero, a quienes les molesta que esto sea así. Bueno, ahí hay una expresión de violencia simbólica que tiene que ver con la molestia que le produce, digamos, a los varones los espacios separatistas. Ya, o sea, yo creo que eso y es poco, o sea, nosotros, por ejemplo, en la UFRO, la ATMA es un espacio separatista. Y eso ocasiona, digamos, bastante resquemor, podríamos ser así. Siempre nos preguntan y por qué son separatistas y por qué no los hombres y las mujeres si tenemos que construir juntos, pero también
yo creo que, no sé si la protección se refiere aquí a protección de posibles violencias o violencias así como, porque en realidad uno tiene que hacerse, o sea, tiene que hacerse cargo de esos espacios separatistas de tal manera que no sientas la influencia de lo que digan los demás. Yo creo que cuesta, sí, porque lo vemos en las marchas muchas veces cuando se hacen respetar que se quieren hacer respetar los espacios separatistas, pero a la medida que se vaya siendo esto más, vayan existiendo espacios más separatistas con mayor frecuencia, vayan, digamos, uno no pescando en realidad el por qué tenemos que dar explicaciones al por qué somos separatistas. Yo creo que ahí también caemos en una desvalorización de lo que estamos haciendo. Y si creemos firmemente en que el espacio separatista es importante para nosotras por todo lo que ello implica, hay que hacerlo entender así, y en el fondo el que quiera aceptarlo bien y el que no quiera bien también. O sea, me parece que es importante hay personas a las que no les gustan porque dicen que políticamente habrían que construir juntos. Yo creo que los espacios para las mujeres son necesarios, o sea, mi opinión personal. Creo que es importante que existan porque en definitiva hay situaciones que en definitiva las vamos a poder trabajar entre nosotras nada más. Y hay otros espacios que obviamente pueden no ser separatistas y esa también es una opción y puedes participar de ambos. Pero la opción del espacio separatista es una opción que tiene que ser consolidada y respetada. Me parece que esa es una situación por la cual no habría que, vuelva a insistir, estar dando explicaciones. Gracias. Sí, ahí yo podría agregar a eso, claro, se da el espacio separatista. Bueno, en estudios de género se ha tematizado el tema de la hegemonía de lo masculino, y cómo, claro, lo masculino y los hombres han estado históricamente en una posición de privilegio. O sea, están en una posición de privilegio, y eso, por ejemplo, se ve estando una abogada como panelista hoy día en el ámbito de lo judicial. O sea, todo este caso, por ejemplo, de Antonia muestra el privilegio de lo masculino, que a pesar del tipo de violencia que se genera ahí, se establece todo un orden de protección para quien fue el agresor, el perpetrador, y toda la violencia que ha vivido, por ejemplo, la familia de Antonia queda como reducida a nada. Entonces, frente a esta posición de privilegio que históricamente han tenido los hombres, es que surge esta necesidad de tener un espacio separatista eh, para llevar adelante esta bandera de lucha desde el feminismo y de visibilizar toda la situación de violencia y discriminación que ha sido histórica. Entonces, tiene que ver con eso, porque es una política en definitiva, es una lucha política. Entonces, un poco volviendo a mi presentación, en esto se puede ser neutral. Y lo otro con respecto bueno, ahí con respecto a la violencia simbólica, yo creo que un gran reproductor de violencia simbólica son los medios de comunicación. Últimamente se ha ido poniendo más atención a eso, pero en definitiva todavía hay muchos espacios en los medios de comunicación que reproducen de muchas formas la violencia simbólica y uno la va naturalizando en algunos comerciales, en cuestiones en las noticias, de la misma violencia hacia las mujeres, cuando la traducen en un juego de romántico. Ahí hay violencia simbólica, y yo creo que esas son cuestiones de las cuales uno tiene que también ir haciéndose cargo y en el fondo ir intentando cambiar eso, aunque suene pesado, ir diciendo, mira, esto es violencia y esto sucede por esto, por esto y por esto otro, y por lo tanto intentemos cambiarlo, pero en el lenguaje uno tiende a decir muchas cosas a veces al referirse a las mujeres, a la población digamos, a gay, lesbianas, tiendes a hacer chistes, el racismo también es una forma de violencia simbólica cuando te refieres a la población afrodescendiente, o acá mismo en la región, digamos, al pueblo mapuche. Entonces, esas cosas hay que irlas desterrando, y en realidad no basta con decir, como dicen varias por ahí, no al racismo, sino que uno tiene que declararse antirracista, y que en el fondo tiene que ver con ir asumiendo posturas que vayan cambiando también nuestros entornos cotidianos. Creo que eso me parece importante, irse dando cuenta de cuando una misma hace estas cosas.
Si llevamos años de reproducción viviendo en hegemonía masculina, por lo tanto, de qué manera estamos constantemente reproduciendo y no nos vamos haciendo cargo. Entonces yo creo que esa es una forma importante de ir trabajando la violencia simbólica, ir viendo cuáles son tus propias, digamos, conductas a veces que no las estamos visibilizando y transformándolas. Por interno, una estudiante de psicología nos hace una pregunta, ya que se le pegó la plataforma y no puede escribir. Va dirigida a Cristi Mella y dice, ¿cómo podemos desde la psicología ir terminando con la heteronormalidad? Ya. Sí, bueno, Jimena mencionaba, por ejemplo, el activismo. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque el activismo es algo que se puede ejercer no solo en el ámbito de la calle, sino que en todos los espacios en los cuales nos encontremos insertos. Y un ámbito, por ejemplo, es el ámbito de lo disciplinar. O sea, nosotros desde nuestro espacio, por ejemplo, en psicología, quienes son estudiantes de psicología, quienes ejercen como psicólogos, o en otros ámbitos también, yo mencionaba en el espacio del trabajo social también ocurre, también se reproducen estos estereotipos. Entonces, una manera de luchar contra lo heteronormativo, la persistencia de estos estereotipos, de cómo es, cómo debe ser lo femenino, cómo debe ser lo masculino y lo binario, es ponerlo en el tapete, es tematizarlo. Como estudiantes, ustedes, por ejemplo, pueden ser temas que ustedes busquen abordar en las clases. Si las clases no se visibilizan, ponerlo sobre la mesa, plantearlo. ¿Qué ocurre? A través de hacer preguntas. ¿Qué ocurre con situaciones de bla, bla, bla? Entonces, pero llevar adelante desde una postura activa de parte de nosotros, de confrontar y de cuestionar esto, las teorías, los enfoques, los modelos, porque en el fondo todos estos discursos han sido construidos en ciertos periodos históricos, donde todavía no era visible los temas que hoy día estamos debatiendo. Por ejemplo, este tipo de conversatorios no tenían ningún espacio en Chile, no sé, hace unos 10, 15 años atrás. Entonces, en la medida que lo ponemos en el tapete, que lo ponemos sobre la mesa, que planteamos las preguntas, que interrogamos y cuestionamos, vamos contribuyendo a abrir estos espacios, espacios como este, por ejemplo, y otros, para modificar esas estructuras, para poder cambiar. Muchas gracias. Aún nos queda un tiempito por si alguien más tiene preguntas o quisiera hacer algún comentario. Puede hacerlo por el chat o activando su micrófono. Bien, con esto damos por finalizada el espacio de preguntas. Agradecemos la presentación de la psicóloga Cristi Mella, la abogada Ana María Espinosa y la trabajadora social Jimena Briceño, así como a cada uno de ustedes por su asistencia y participación. Les dejamos la invitación abierta a que nos sigan en Instagram para mayor información sobre la agrupación y feminismo. Y para finalizar, les comentamos que la Academia de Responsabilidad Social, CIARF, está realizando una campaña solidaria en beneficio del programa de familia acogida, FAE. Les dejaremos el link en el chat para mayor información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Gracias, Jimena, Cristi y a José por acoger la invitación que les realizamos. Estamos muy contentas de todas las presentaciones que ustedes realizaron. Ahí hay varios mensajes que dicen muchas gracias, fue muy emocionante. Gracias por abrir las puertas del conocimiento. Así que contentas también de las generaciones jóvenes que están trabajando en estas temáticas y también, bueno, varias profesoras que ahí expresaron sus felicitaciones. Así que reitero mis agradecimientos a todas las expositoras en nombre de Psicología de la Universidad Mayor. Gracias por estos espacios que estamos también teniendo.
Bueno, me despido. Muchas gracias, Miriam, y a las estudiantes de Psicofen igual. Súper bien. Así que sigan por la senda. Sí, igual, muchas gracias por la invitación. Un agrado.